Bueno, la introducción de nuestro segundo encuentro es justamente la carta del apóstol Pablo de un amigo a una iglesia amiga. Evidentemente el apóstol Pablo en las otras cartas que él desarrolla, como a los filipenses, comienza con uno de los términos que no eran habituales en él. Era presentarse justamente como aquel que les había servido. El apóstol Pablo en las otras cartas se presenta como apóstol, pero acá, de esta manera, es de un amigo a otro amigo. El título nos presenta como siervo de Dios y el término en griego justamente es doulos. Él es no solamente un siervo de Jesucristo, sino un servidor de la iglesia naciente. Esta característica es una nota muy particular porque en la antigüedad ser un siervo era un privilegio. Y para Pablo era un doble privilegio no ser solamente un siervo de Jesucristo, sino ser esclavo del llamado y el propósito por el cual él había sido convocado. La esclavitud del cristiano no es una sumisión humillante, como expresa el dicho latín, sino que el dicho latín de ser un esclavo es ser un rey. Y acá no tenía esta finalidad. Ser un siervo, un esclavo, tenía la finalidad justamente de poner los fundamentos de aquel que lo había llamado. La distinción del cristiano es la carta que va dirigida a todos los santos de Jesús. Acá se utiliza el término agios, vamos a ver justamente dos citas bíblicas, en Éxodo 19:6 y Levítico 20:26, donde Dios elige a una nación santa, apartada y constituida justamente para el servicio de la adoración a Dios. Esta nota distintiva Pablo quiere reflejar claramente y decir que el pueblo o la iglesia que había sido constituida debía ser apartada para el servicio exclusivamente del Señor. Otra de las características de nuestro encuentro es que Pablo, junto con dos grandes palabras que utiliza, que es Charis e Irene, que está tomando los saludos de tanto griegos como hebreos para comenzar esta carta. Este sentido tiene la finalidad justamente de expresar de que de dos naciones Dios ha hecho uno a través de Jesucristo. Ahora ya no hay barrera, no hay fronteras, todo ha sido quitado a partir del momento en que Jesucristo partió el velo y dio acceso al hombre. No hay raza, tribu ni naciones que limiten que el hombre pueda encontrarse con Jesucristo. Irene es una palabra exclusiva, la traducimos como paz, pero no quiere decir exactamente paz en el sentido negativo, sino que se refiere al bienestar total. Es muy parecido a la palabra que se utiliza en el Antiguo Testamento, que es shalom, para hablar acerca de una bendición integral de la nación, del pueblo o de una persona. Era el saludo habitual entre los judíos o los hebreos. Otra de las características que hemos visto en esta carta justamente es las señales de la vida cristiana. La nota distintiva en los versos 3 al 11 nos habla acerca del gozo del cristiano en el servicio, el gozo del cristiano en el sufrimiento, el gozo del cristiano en la predicación. No existe el gozo mayor que el cristiano pueda servir al Señor con fe. El Evangelio nos hace felices y nada nos hará mayor felices que proclamar el Evangelio de Jesucristo. Existe el gozo de ver que los cristianos están en íntima comunión. Capítulo 2, versículo 2. Eso era lo que hacía que el apóstol Pablo pudiese de alguna manera irrumpir con cánticos de adoración y aún cantaban como el Salmo 133:1. Para el apóstol Pablo había el gozo justamente del sufrimiento. En el capítulo 2:17, el sufrir por Cristo era un privilegio, porque nos ofrece la oportunidad de mostrar sin lugar a dudas nuestra lealtad hacia aquel que nos ha llamado. Esa era una de las características fundamentales. El gozo del apóstol Pablo que se refleja en el versículo 1 del capítulo 3 y el 4:1. Ya hemos visto a Cristo de manera presencial actuando a través de esta iglesia. Y Pablo quería poner esta nota distintiva en todas estas esferas y aspectos de las señales en la vida del cristiano. El sacrificio del cristiano no debe ser justamente un sacrificio corporal. Pablo habla refiriéndose a que las personas paganas sacrificaban a las personas y daban su cuerpo en función de un sacrificio a una idolatría. Y nuestras vidas debían ser de esta misma manera entregadas en sacrificio por Cristo.
La solidaridad cristiana, otro de los aspectos que el apóstol Pablo destaca claramente cuando la nota distintiva es que esta iglesia ofreció ofrendas de amor y sustento en medio de la situación que el apóstol Pablo estaba viviendo. ¿Cuántas cosas podemos extraer justamente de este segundo tema que hemos desarrollado? Te invitamos a seguir leyendo la palabra para que podamos profundizar así cada día más en esta carta maravillosa donde estamos explorando en este momento. Dios te bendiga.